El olor a madera y barniz llenaba el pequeño taller. Elena pasó un trapo suave sobre el lomo de un serrucho, el mango de nogal liso y oscuro por 38 años de uso. Aquí, entre las herramientas de Antonio, el tiempo no pasaba. Hacía apenas 6 meses que él se había ido, pero en este lugar, su presencia era tan real como el polvo que flotaba en el aire. Cada gubia, cada formón, cada martillo descansaba exactamente donde él lo había dejado. Era su santuario, el único lugar donde la soledad no pesaba tanto. Un ruido afuera la sobresaltó, el sonido de un coche que se aparcaba bruscamente. Dejó el trapo sobre el banco de trabajo y se asomó por la ventana empañada. Era el coche de Ricardo, su único hijo, pero no venía solo. Un hombre alto y delgado, vestido con un traje que no encajaba en el barrio, bajó del asiento del copiloto. Elena sintió una punzada de inquietud. Ricardo nunca traía extraños a casa sin avisar. Entonces lo vio. Del maletero del coche, Ricardo sacó un gran letrero de madera. Tenía letras rojas, chillonas, que gritaban una palabra que hizo que a Elena se le helara la sangre en las venas. Se vende. Se le cayó la lija de las manos. El pequeño trozo de papel resonó en el silencio del taller como un disparo. La puerta se abrió y Ricardo entró, sin mirar a su madre a los ojos. Detrás de él, el hombre del traje se quedó en el umbral, como un buitre esperando. «¿Qué es eso, Ricardo?» La voz de Elena fue un susurro. Ricardo se pasó una mano por el pelo. Evitó mirar las herramientas, las fotos de Antonio colgadas en la pared, la silla a medio terminar en la esquina. «Mamá, tenemos que hablar». «Estoy hablando. Te he preguntado qué significa ese cartel. Por favor, entremos a la casa. Aquí no». Elena lo miró fijamente. Vio la debilidad en su mandíbula, la forma en que sus ojos se desviaban hacia la salida. Asintió lentamente. «Tú entras. Ese señor se queda afuera y se lleva esa cosa de mi jardín». Ricardo dudó un momento. Luego le hizo un gesto al hombre para que esperara y quitara el letrero de la vista. Caminaron en silencio hasta la cocina. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando la vieja mesa de madera que Antonio había construido para ella en su primer aniversario. Elena se movió con la lentitud de un autómata. Puso una olla con agua en la estufa para hacer café. Era lo que siempre hacía cuando algo iba mal. El simple acto de poner el agua, añadir el café y la canela, la anclaba a la realidad. Ricardo se sentó a la mesa, tamborileando los dedos sobre la superficie. El sonido era un martillo contra los nervios de Elena. «Mamá, escúchame». «Te escucho», dijo ella sin volverse, mientras echaba el café molido en la olla. «Estoy metido en problemas serios de dinero. Los negocios no van bien, los niños necesitan cosas. Estoy hasta el cuello de deudas». Elena se giró y lo enfrentó. Se apoyó en la estufa cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Y la solución es vender el taller de tu padre?» «Es la única solución». La voz de Ricardo subió de tono. «Ese lugar vale dinero, mucho dinero. El terreno, la ubicación. El señor de afuera es un agente inmobiliario. Tiene un comprador listo. Dice que nos pueden dar hasta 200,000 pesos. 200,000 pesos». El número flotó en el aire, feo y codicioso. Elena negó con la cabeza. «No». «¿Cómo que no? Mamá, no te estoy pidiendo permiso». El agua en la olla empezó a hervir. El aroma del café llenó la cocina, un aroma de hogar, de normalidad. Una normalidad que se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Tu padre construyó ese taller tabla por tabla. Cada clavo, cada bisagra, lo puso él con sus propias manos. Es su vida, Ricardo. Es todo lo que me queda de él. Y ahora su vida nos puede salvar a nosotros, a su familia, a sus nietos. ¿No es eso lo que él hubiera querido? Elena sirvió 2 tazas de café humeante, puso una delante de Ricardo y se sentó frente a él en su mecedora. El suave crujido de la madera era el único sonido, aparte de la respiración agitada de su hijo. Tu padre nunca hubiera vendido ese taller. Nunca.
Ricardo sacó un sobre de su chaqueta. Lo arrojó sobre la mesa. Un documento doblado se deslizó fuera. Pues te equivocas. Él quería que yo me quedara con el taller. Esta es su voluntad. Elena cogió el papel. Sus manos no temblaban. Lo desdobló. Era un documento escrito a máquina, con una firma al final. La firma de Antonio Hernández. Pero no era su firma. La A era demasiado redonda, la H demasiado rígida. Era una imitación torpe, un insulto. «Esto es una mentira», dijo ella con una voz tan fría que Ricardo se estremeció. «No es una mentira», gritó él, poniéndose de pie de un salto. La silla raspó contra el suelo. «Lo firmó antes de morir. Sabía que yo lo necesitaría. Sabía que tú nunca entenderías». «¿Entender qué? ¿Que mi hijo es un ladrón y un mentiroso?» La cara de Ricardo se contrajo. La desesperación se convirtió en crueldad. «Entender que para ti ese taller siempre fue un estorbo, un montón de tablas viejas llenas de aserrín. Tú nunca valoraste su verdadero trabajo». Elena se quedó inmóvil. Este golpe fue más bajo, más doloroso que el papel falso. «Eso no es verdad». «Claro que lo es», continuó él, acercándose a ella, su sombra cubriéndola. «Papá me lo decía. Se quejaba de que tú odiabas el olor a madera en su ropa, que te molestaba que pasara los fines de semana allí en lugar de llevarte a pasear. Decía que tú no entendías que su alma estaba en ese lugar. Yo sí lo entiendo, mamá. Yo sí valoro su legado. Por eso lo voy a convertir en algo útil, en dinero, en seguridad para mis hijos». La humillación la recorrió como un escalofrío. Usar las palabras de Antonio, torcidas y envenenadas en su contra. Afirmar que él, que solo quería dinero, era el único que entendía a su padre. Elena bajó la mirada a la taza de café. Vio su reflejo tembloroso en el líquido oscuro. Se acordó de las noches que pasaba con Antonio en el taller, ella leyendo en la mecedora mientras él trabajaba. El sonido de la lija como una canción de cuna. Recordó cómo él le decía que el olor a cedro era el mejor perfume del mundo. Levantó la cabeza. Las lágrimas que Ricardo esperaba ver no estaban allí. Sus ojos estaban secos. Su voz, cuando habló, era tranquila. Sorprendentemente tranquila. «Ese señor que te espera afuera, dile que se vaya». «¿Qué?» «Que se vaya y que se lleve su cartel. La conversación se ha terminado, Ricardo». Ricardo la miró desconcertado por su calma. Esperaba gritos, llanto, súplicas. No esta frialdad de acero. «No, mamá, no se ha terminado. Esto apenas empieza. El documento es legal. El taller es mío». «El taller no se vende. Tienes que entender. Me van a quitar la casa. Le debo dinero a gente peligrosa. Ese es tu problema, no el de tu padre». «Vieja terca», escupió él, su máscara de hijo preocupado cayendo por completo. «No quería hacerlo así, pero no me dejas otra opción. Tienes una semana para sacar tus cosas de allí. Después de eso, entraré con el comprador y un cerrajero. Y si llamas a la policía, les mostraré la última voluntad de mi padre. A ver a quién le creen». Dio media vuelta y salió de la cocina, dando un portazo que hizo vibrar los cristales de la ventana. Elena oyó el motor del coche arrancar y alejarse a toda velocidad. Se quedó sola en el silencio de la cocina. El café en la taza se estaba enfriando. Levantó la vista y miró la fotografía que colgaba en la pared, junto al calendario. Era una foto de ella y Antonio, el día que terminaron de construir el taller. Ambos sonreían, cubiertos de aserrín y sudor. Él la abrazaba por la cintura. Sus ojos brillaban de orgullo. Elena se levantó de la mecedora. Caminó hacia la foto y la tocó con la punta de los dedos, trazando el rostro sonriente de su esposo. Él sabía. De alguna manera él siempre había sabido que este día podría llegar. Y le había dejado un arma. Un arma escondida no en un papel falso, sino en el corazón mismo del taller. «No te preocupes, mi amor», susurró ella al retrato.
No voy a dejar que destruya lo que construiste, ni tu taller, ni tu memoria. Elena no durmió esa noche. Se sentó en la mecedora de la cocina, la misma donde Antonio se sentaba a leer el periódico cada mañana. La taza de café que Ricardo había dejado seguía sobre la mesa, fría y amarga. Cada crujido de la casa era una aguja en el silencio. Cuando las primeras luces del amanecer pintaron la ventana, ella se levantó. No se sentía cansada. Sentía una extraña y fría claridad. Caminó hacia la puerta trasera, cruzó el pequeño patio y se paró frente al taller. Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó el viejo llavero de cuero que Antonio siempre usaba. La llave era de bronce, pesada, familiar. La introdujo en la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Nada. La llave no entraba completamente. Se agachó entrecerrando los ojos y entonces lo vio. No era la cerradura de siempre. Era nueva, plateada, industrial, sin una sola marca de uso. Y colgando del cerrojo, pesado y obsceno, había un candado. Un candado grueso, de hierro, que no pertenecía a ese lugar. Se le cortó la respiración. Le temblaron las manos. Tocó el metal frío del candado. Era real. Ricardo no había esperado una semana. No había esperado ni un día. La había encerrado fuera del santuario de su esposo. Le había quitado el único lugar donde todavía podía sentirlo cerca. Este acto, este pedazo de metal, era más cruel que el papel falso, más doloroso que los gritos. Era un muro. Se quedó allí, de pie, mientras el sol salía completamente. No lloró. La tristeza se había convertido en algo más duro. Se dio la vuelta, entró en la casa y fue directamente al teléfono que colgaba en la pared de la cocina. Marcó el número de Ricardo. Sonó 1, 2, 3 veces. Buzón de voz. Colgó. Sabía que no le contestaría. Se quitó la bata, se vistió con lo primero que encontró y se puso el abrigo. No desayunó. Salió de la casa y caminó con paso firme hacia la parada del autobús. No iba a esperar a que él volviera. Iba a ir a su casa. Iba a enfrentarlo en su territorio. El viaje en autobús duró 40 minutos. 40 minutos en los que Elena miró por la ventana sin ver nada. Solo veía el candado, el brillo metálico, la violencia silenciosa de ese objeto. Cuando llegó a la colonia donde vivía su hijo, una zona de casas nuevas, todas iguales, sintió como si estuviera en un país extranjero. Tocó el timbre de la casa número 27. La puerta se abrió y apareció Laura, su nuera. Llevaba puesto un delantal y tenía una expresión de sorpresa. «Elena, qué sorpresa. Pasa, por favor». Elena entró. La casa olía a limpio y a café recién hecho. Desde el fondo se oían las risas de sus nietos jugando. En las paredes colgaban fotos de la familia feliz. Ricardo, Laura, los niños sonriendo en la playa, en fiestas de cumpleaños. Una vida perfecta, una mentira perfecta. ¿Está Ricardo?, preguntó Elena. Su voz era plana. Sí, claro, está en el estudio. ¿Quieres un poco de café? Justo acabo de... Quiero hablar con mi hijo. Laura tragó saliva. Su sonrisa se desvaneció. Claro, voy a llamarlo. Siéntate, por favor. Elena no se sentó. Se quedó de pie en medio de la sala. Una figura extraña y oscura en esa casa llena de luz. Unos segundos después, Ricardo apareció. Llevaba ropa de casa y se frotaba los ojos, como si acabara de despertarse. Pero Elena sabía que era una actuación. «Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano? Tú sabes muy bien lo que hago aquí. Cambiaste la cerradura». Ricardo suspiró. Se pasó una mano por la cara. Miró a Laura, que se retorcía las manos junto a la puerta de la cocina. «Laura, mija, ¿nos puedes dejar solos un momento?» Laura asintió y desapareció.
Mamá, siéntate, dijo Ricardo señalando un sofá caro y mullido. Estoy bien de pie. Como quieras. Sí, la cambié. Tenía que hacerlo. ¿Tenías que hacerlo? ¿Tenías que poner un candado en la puerta de tu padre como si fuera un almacén abandonado? Tenía que proteger mi propiedad, dijo él levantando la voz. El papel lo dice claro. El taller es mío. ¿Qué esperabas? ¿Que te dejara entrar a que te llevaras las herramientas más valiosas antes de que pudiera venderlas? Elena lo miró. No podía creer lo que oía. ¿Crees que yo robaría las herramientas de tu padre? No lo sé. Estás actuando de forma muy extraña. Te niegas a aceptar su última voluntad, porque no es su voluntad. Es un papel falso con una firma que parece hecha por un niño. Tu padre jamás habría firmado eso. Claro que lo hizo. Ricardo se acercó a ella. Su voz se volvió más suave, más manipuladora. Mamá, entiendo que te duela, de verdad, pero papá pensó en el futuro, pensó en sus nietos. Sabía que yo los cuidaría. Laura reapareció con una bandeja. Llevaba 2 tazas de té. Pensé que un tecito les ayudaría a calmarse, dijo con una voz temblorosa. No quiero té, Laura, dijo Elena sin quitarle los ojos a Ricardo. Quiero la llave del taller de mi esposo. Laura dejó la bandeja en la mesita de centro con un ruido sordo. Elena, por favor, suplicó. Ricardo está desesperado. No duerme por las noches. Las deudas nos están comiendo vivos. Tienes que entenderlo. Lo hace por nosotros, por su familia. ¿Y qué familia soy yo?, preguntó Elena mirándola directamente. Yo no cuento. ¿La memoria de mi marido no cuenta? Por supuesto que cuentas, mamá, dijo Ricardo rápidamente. Por eso quiero que esto sea fácil. Acepta el documento. Deja que venda el taller. Con el dinero, te prometo que te ayudaré. Te daré una parte, para que vivas tranquila. Elena sintió una risa amarga subir por su garganta, pero la reprimió. No quiero tu dinero. No quiero un solo centavo que salga de la destrucción de la vida de tu padre. Quiero mi llave. Ricardo negó con la cabeza. Su rostro se endureció. No hay ninguna llave para ti. El taller ya no es tuyo. Tienes que hacerte a la idea. Y tú tienes que hacerte a la idea de que no me voy a rendir. Voy a hablar con un abogado. Le mostraré ese documento falso. Hazlo, la retó él. Adelante. Gasta el poco dinero que tienes en abogados. ¿Y qué crees que pasará? Yo tengo un papel firmado. Tengo testigos que dirán que papá siempre quiso dármelo. ¿Y tú? ¿Qué tienes tú? ¿El sentimentalismo de una vieja que no quiere soltar el pasado? Cada palabra era un golpe. Elena sintió el dolor en el pecho, agudo y profundo. Miró las fotos en la pared otra vez. Los rostros sonrientes de sus nietos. Estás usando a tus hijos, dijo ella en voz baja. Estoy tratando de salvarlos. Su voz era un siseo. ¿Tú tienes idea de la gente a la que le debo dinero? No son empleados de un banco, mamá. No envían cartas bonitas. ¿Quieres que vengan a esta casa? ¿Quieres que tus nietos paguen por tu orgullo? La amenaza estaba ahí, clara y afilada. No era solo sobre el dinero, era sobre la seguridad de su familia. Estaba usándola, poniéndola en una posición imposible. Si ella luchaba, ponía en riesgo a los niños. Si no luchaba, traicionaba a Antonio. Elena dio un paso atrás. Necesitaba aire. Esta casa, con su limpieza falsa y su felicidad de fotografía, la estaba asfixiando. Me das lástima, Ricardo. No quiero tu lástima. Quiero lo que es mío por derecho. No tienes ningún derecho. Tu padre te dio todo en vida. Su tiempo, su amor, su paciencia. Y así es como le pagas. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Laura se interpuso en su camino. Elena, por favor, no te vayas así. Podemos arreglarlo. Elena la miró. Vio la complicidad en sus ojos. Laura no era una víctima inocente. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Quítate de mi camino, Laura. Su voz era tan dura que Laura retrocedió asustada. Elena abrió la puerta y salió a la calle. El sol le dio en la cara.
pero no sintió su calor. Sentía un frío que le nacía desde adentro. El primer engaño no había sido el papel, había sido creer que su hijo todavía tenía un corazón. Ahora sabía que estaba sola en esto, completamente sola, y la guerra acababa de empezar. 2 días pasaron en un silencio denso y pesado, 2 días en los que Elena no salió de casa. El candado en la puerta del taller era un guardia mudo, un recordatorio constante de la traición de su hijo. Ella limpió la casa, cocinó para uno, regó las plantas, hacía los movimientos de la vida, pero no se sentía viva. En la tarde del segundo día, el timbre sonó. Elena abrió la puerta y se encontró con una cara que no esperaba. Era su hermana menor, Marta, y su esposo, Roberto. Marta sostenía una bolsa de pan de una panadería cara. «Hermanita», dijo Marta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Pasábamos por aquí y pensamos en venir a saludarte. Te trajimos unas conchas». Elena se hizo a un lado y los dejó pasar. No le creyó. Marta y Roberto vivían al otro lado de la ciudad. Nunca pasaban por aquí. Roberto, un hombre corpulento y de pocas palabras, entró con la cabeza gacha, como si le avergonzara estar allí. «Qué detalle, Marta. Gracias», dijo Elena. Su voz sonaba lejana. «Pónganse cómodos. Voy a preparar café». Mientras el agua se calentaba, el silencio en la sala era incómodo. Marta miraba las fotos de la pared. Roberto tosía, se aclaraba la garganta. Elena sabía que no era una visita social, era una emboscada, y ella estaba sola. Puso las tazas en la mesa, sirvió el café. Marta le puso 2 cucharadas de azúcar al suyo y lo revolvió lentamente, sin parar. El tintineo de la cuchara contra la porcelana era el único sonido. «Elena», empezó Marta finalmente. «Ricardo nos llamó. Ahí estaba». Elena tomó un sorbo de su café. Estaba amargo. Me lo imaginaba. «Está muy preocupado por ti, hermana. Y nosotros también». «¿Preocupado?» Elena dejó la taza en la mesa. «¿Tu sobrino te contó que cambió la cerradura del taller de su padre y me dejó afuera? ¿Te contó que falsificó un documento para robarme?» Roberto carraspeó. «Elena, cuñada, Ricardo nos explicó la situación. Él dice que tiene un papel, un testamento, un papel que no vale nada. La firma es falsa. Antonio nunca habría hecho eso. Tú lo conocías, Roberto. Durante 40 años lo conociste. ¿Crees que él me haría algo así?» Roberto no contestó. Bajó la vista a su taza de café. Fue Marta quien habló. «No se trata de lo que Antonio haría o no haría. Se trata de la situación actual. Ricardo está desesperado, tiene deudas, tiene una familia que mantener. ¿Y esa es una excusa para robarle a su madre? No es un robo, es cumplir la voluntad de su padre». La voz de Marta se quebró un poco. «Él solo quiere lo mejor para sus hijos, para los nietos de Antonio. Piénsalo así. El taller puede darles un futuro». Justo en ese momento sonó el timbre de nuevo. Elena no se movió. Ya sabía quién era. Marta se levantó nerviosamente y fue a abrir. Ricardo entró en la sala. Su cara mostraba una expresión de tristeza ensayada. Ignoró la mirada de su madre y se dirigió a sus tíos. «Tía, tío, gracias por venir. Sabía que ustedes me entenderían». Se sentó en el sofá, frente a Elena. La trampa estaba completa. Ahora eran 3 contra 1. «Mamá», dijo Ricardo con un tono suave y lastimero, «yo no quería llegar a esto, te lo juro. Pero no me escuchas, no quieres entender». «Entiendo perfectamente», dijo Elena. Su voz era un hilo de acero. «Entiendo que quieres vender la memoria de tu padre al mejor postor». «No, quiero honrar su memoria. Quiero usar su trabajo para proteger a su familia, algo que tú nunca entendiste». Marta puso una mano en el brazo de Elena. «Escúchalo, hermanita. Por favor». Elena se soltó bruscamente. «¿Escuchar qué? ¿Más mentiras?» «No son mentiras, mamá», dijo Ricardo y su voz cambió. La falsa tristeza desapareció. Ahora había un filo de crueldad,
Es la verdad, una verdad que nunca quisiste ver. Y como no me crees a mí, quizás les creas a ellos. Tío Roberto, ¿tú te acuerdas de las veces que venías a ayudar a papá con algún proyecto pesado? Roberto levantó la vista, sorprendido. Sí, claro, algunas veces. ¿Y te acuerdas de lo que papá te decía cuando mamá no estaba cerca? ¿Te acuerdas cómo se quejaba? Roberto frunció el ceño. Bueno, Ricardo, los hombres a veces... Díselo, tío, lo presionó Ricardo. Dile la verdad a mi madre. Dile cómo papá te contaba que se sentía solo en ese taller, que se sentía incomprendido. Elena miró a su cuñado. El rostro de Roberto se puso rojo. Bueno, a veces decía que le gustaría que Elena se interesara más por la madera, que compartiera su pasión, pero no lo decía a mal, Elena. Las palabras de Roberto fueron como una puñalada. Quizás no tenían mala intención, pero en boca de Ricardo se convirtieron en un arma. ¿Lo ves, mamá?, dijo Ricardo triunfante. No soy solo yo. Todos lo sabían. Todos veían cómo lo despreciabas. Yo nunca lo desprecié. La voz de Elena era apenas un susurro. Claro que sí, insistió Ricardo poniéndose de pie y comenzando a caminar por la sala. Odiabas ese taller. Odiabas el aserrín. Siempre te quejabas de que su ropa olía a madera. A mí me gustaba ese olor. ¡Mentira!, gritó él. Tía Marta, ¿tú te acuerdas de esa vez para su aniversario número 30? Cuando papá quería construirle una vitrina nueva para la vajilla y mamá le dijo que prefería que la llevara de viaje. Marta se encogió en su asiento. Sí me acuerdo, murmuró. Ella dijo que estaba cansada de tanto polvo en la casa. Exacto, exclamó Ricardo, señalando a su tía como si fuera un testigo en un juicio. Estaba cansada de su trabajo, de su arte, de él. Siempre lo hiciste sentir que su pasión era una molestia, un hobby sucio que te impedía tener una vida normal. Elena se quedó callada. Le dolía el pecho. Las palabras de su hijo, apoyadas por los recuerdos torcidos de su propia familia, la estaban desarmando. La estaban pintando como una esposa fría y materialista. La estaban humillando frente a las únicas personas cuyo apoyo creía tener. Tu padre amaba ese taller más que a nada en el mundo, continuó Ricardo, su voz ahora llena de una falsa emoción. Y me veía a mí. Veía cómo yo sí me interesaba, cómo le preguntaba por las herramientas, cómo admiraba sus creaciones. Por eso quería que fuera para mí, porque sabía que yo sí lo cuidaría, que yo sí entendería su valor, no como tú, que solo ves un montón de tablas viejas. Se hizo un silencio. Marta sorbía su café. Roberto miraba fijamente el suelo. Elena no miraba a nadie. Miraba por la ventana, hacia el patio, hacia la puerta cerrada del taller. Sentía sus miradas sobre ella, la mirada acusadora de su hijo, la mirada de lástima de su hermana, la mirada incómoda de su cuñado. Estaba sola. La habían acorralado y la habían juzgado, y la habían declarado culpable. Finalmente habló. Su voz era baja, pero clara. Ya han dicho lo que querían decir. Ricardo se sentó de nuevo sintiéndose victorioso. Entonces, ¿lo entiendes ahora, mamá? ¿Entiendes por qué tienes que hacerte a un lado? Hazlo por la paz de la familia. Hazlo por la memoria de papá. Elena se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta. La abrió. Se pueden ir. Marta se levantó de un salto. Elena, por favor, no seas así. Les he pedido que se vayan de mi casa. Pero no hemos arreglado nada, empezó Roberto. No hay nada que arreglar, dijo Elena mirándolos a los tres uno por uno. Ricardo, has traído a tu familia para humillarme, y ustedes dos, dijo mirando a su hermana y a su cuñado, lo han ayudado. Han ensuciado la memoria de un buen hombre para justificar la codicia de otro. Ahora, fuera. Su tono no admitía discusión. Ricardo la miró con odio. Marta parecía a punto de llorar. Roberto simplemente se levantó y se dirigió a la salida. Te arrepentirás de esto, vieja,
masculló Ricardo al pasar a su lado. Cuando la puerta se cerró, Elena se apoyó en ella. Le temblaban las piernas. El dolor era tan grande que apenas podía respirar. No era el taller. Ya no se trataba del taller. Se trataba de su vida entera, de 40 años de matrimonio, de amor, de respeto, de complicidad, todo reducido a un puñado de mentiras crueles en su propia sala. Miró por la ventana y los vio alejarse, los tres juntos, un frente unido contra ella, y supo que había perdido. Había perdido a su familia, pero mientras los veía desaparecer, una chispa de algo nuevo nació en medio del dolor. Ya no era tristeza, era rabia, una rabia fría y afilada. Ellos no sabían la verdad, pero ella sí. Y se la iba a mostrar, no importaba el costo, se la iba a mostrar a todos. La casa se sentía enorme y vacía después de que se fueron. Elena recogió las tazas de la mesa, la de Ricardo, intacta, la de su hermana, con el azúcar sin disolver en el fondo. Las lavó lentamente, una por una, el agua caliente corriendo sobre sus manos frías. Cada palabra que habían dicho rebotaba en las paredes de la cocina. Vieja terca, no entiendes. Todos lo sabían. La humillación era como un veneno, quemándole por dentro. Justo cuando secaba la última taza, el timbre sonó de nuevo. Su corazón dio un vuelco. ¿Sería Marta? Arrepentida, volviendo para pedirle perdón, dejó el trapo en el mostrador y caminó hacia la puerta, una pequeña y tonta esperanza naciendo en su pecho. Abrió. No era Marta. Era el hombre del traje, el que había venido con Ricardo el primer día, el agente inmobiliario. Sostenía un portapapeles y la miraba con una sonrisa profesional que no ocultaba su impaciencia. Señora Hernández, buenos días. Mi nombre es Julián Suárez. Elena no dijo nada. Se quedó parada en el umbral, bloqueando la entrada. Su hijo Ricardo me pidió que pasara hoy. Dijo que ya todo estaba arreglado y que usted estaría de acuerdo en que yo viera la propiedad, para tomar medidas y hacer unas fotos para el catálogo. La esperanza en el pecho de Elena murió. Se convirtió en un trozo de hielo. Ya todo estaba arreglado. Su hijo la había dado por vencida. Ni siquiera se había molestado en llamarla. Simplemente envió a este extraño a invadir su casa. Mi hijo se equivocó, dijo Elena. Su voz era tan plana como una piedra. La sonrisa del señor Suárez vaciló un poco. Disculpe, no entiendo. Ricardo fue muy claro. Dijo que la reunión familiar de hoy era para finalizar los detalles. No hay detalles que finalizar. El taller no está en venta. El hombre suspiró, se quitó las gafas de sol y la miró con condescendencia. Señora, mire, yo solo hago mi trabajo. Tengo un comprador muy interesado, dispuesto a pagar en efectivo. 200,000 pesos. Es una oferta excelente por un terreno de este tamaño. Su hijo está tratando de hacerlo mejor para todos. Usted no sabe nada de mi hijo, ni de mí. Le pido que se vaya. El señor Suárez miró por encima del hombro de Elena, tratando de ver el patio, el taller. Escuche, no quiero ser grosero, pero su hijo me mostró un documento, un testamento. Legalmente, la propiedad es suya, y él me ha contratado para venderla. Si no me deja pasar, solo está retrasando lo inevitable. Y créame, a mi cliente no le gusta esperar. No va a entrar en mi casa. Técnicamente no es su casa. Es el taller lo que vengo a ver. Y el taller, según el papel que vi, le pertenece al señor Ricardo Hernández. Elena apretó el marco de la puerta. Sus nudillos se pusieron blancos. Mientras yo viva, usted no pondrá un pie en ese taller. El hombre la miró de arriba abajo. Vio a una mujer mayor, sola, con un vestido anticuado, una presa fácil. Como quiera, señora, no voy a forzar la entrada, pero hablaré con su hijo, y el siguiente que venga a esta puerta podría no ser tan paciente como yo. Tal vez venga con un abogado, o con la policía, o tal vez
las personas a las que su hijo les debe dinero decidan venir a cobrar en persona. Piénselo. Se puso las gafas de sol de nuevo. La sonrisa había desaparecido por completo. «Que tenga un buen día». Se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en la puerta con sus amenazas veladas flotando en el aire. Elena cerró la puerta, le puso el seguro. Luego fue a la puerta trasera y también le puso el seguro. Se sentó en la mecedora. El miedo intentó apoderarse de ella. La imagen de extraños entrando a su casa, de sus nietos en peligro, era la carta que Ricardo había jugado, la más sucia. Pero el miedo no duró. La rabia que había nacido después de la visita de su familia volvió, más fuerte, más fría. La visita de ese hombre, Suárez, había sido el último insulto. Ya no era una pelea familiar, era una guerra. Y en la guerra no se llora, se lucha. Esperó a que la noche cayera. Vio cómo las sombras se alargaban en el patio, cubriendo el taller. La luna era apenas una uña delgada en el cielo oscuro. Cuando supo que todos los vecinos dormían, se puso un suéter oscuro y salió al patio trasero. El candado en la puerta del taller brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Se sentía como una burla. Elena caminó hacia la parte de atrás del taller, donde Antonio guardaba la leña para el invierno. Entre los troncos apilados, en un hueco que solo ellos dos conocían, había una barreta de hierro, pesada, fría y sólida. Antonio la llamaba la llave maestra. La agarró con ambas manos. El metal era áspero. Caminó de regreso a la puerta principal del taller. Por un momento, dudó. Esto era violento. Esto era algo que ella nunca haría. Pero Ricardo la había obligado. Ricardo la había empujado a esto. Metió la punta de la barreta entre el candado y el cerrojo. Hizo palanca. La primera vez, el metal solo rechinó. Volvió a intentarlo, usando todo el peso de su cuerpo. La madera de la puerta crujió. Un sudor frío le corrió por la espalda. Una vez más, con un gemido de metal torturado y un golpe seco, el cerrojo se rompió. El candado cayó al suelo con un ruido sordo. Se quedó quieta, escuchando. El corazón le latía con fuerza en los oídos, pero la noche permaneció en silencio. Empujó la puerta. Se abrió como un suave quejido. Entró en la oscuridad. El olor familiar a cedro, a pino, a sudor y a trabajo la envolvió como un abrazo. Era como volver a casa. No encendió la luz principal, solo la pequeña lámpara de cuello flexible que estaba sobre el banco de trabajo. Una luz débil y amarilla iluminó una pequeña parte del caos ordenado de Antonio. Sus ojos se ajustaron a la penumbra. No miró las herramientas ni los proyectos a medias. Sabía exactamente a dónde iba. Caminó hacia el gran banco de trabajo de roble macizo que estaba pegado a la pared del fondo. Era la primera cosa que Antonio había construido en ese taller, hacía casi 40 años. Se arrodilló. Sus rodillas protestaron. Empujó la base del banco con el hombro. Era increíblemente pesado. Gruñó por el esfuerzo. Se movió apenas unos centímetros, lo suficiente. Justo donde estaba una de las patas del banco, había una tabla del suelo que parecía igual a las demás, pero no lo era. Usó la punta de la barreta para levantarla. La tabla salió sin esfuerzo, revelando un hueco oscuro debajo. Metió la mano en la oscuridad polvorienta y sus dedos tocaron la superficie lisa de una caja de madera. La sacó. No era grande, pero pesaba. La puso sobre el banco de trabajo, bajo la luz de la lámpara. La abrió. No había joyas, ni dinero, ni títulos de propiedad. Dentro solo había un libro de contabilidad de cubierta negra, como los que se usaban antes. Estaba desgastado por los bordes. Elena lo abrió con manos temblorosas. La primera página tenía la caligrafía elegante y precisa de Antonio. Decía:
para que no se me olvide. Pasó las páginas, estaban llenas de anotaciones, fechas, nombres, cantidades de dinero. 15 de mayo de 2015, 5,000 pesos. Ricardo, apuestas. 23 de julio de 2015, 12,000 pesos. Ricardo, préstamo a cobradores. 10 de septiembre de 2016, 20,000 pesos. Ricardo, deuda de juego. La lista seguía, página tras página, año tras año, una sangría silenciosa y constante de dinero. Cada entrada era un pequeño monumento a un secreto doloroso, un secreto que Antonio se había llevado a la tumba para proteger a su hijo, para protegerla a ella del dolor. Elena cerró el libro, lo abrazó contra su pecho. Esto no era solo un libro de cuentas, era la verdad, era la prueba, era la voz de Antonio hablándole desde el más allá. Ricardo había dicho que ella no valoraba el trabajo de su padre, que equivocado estaba. Ella era la única que sabía cuál había sido su trabajo más duro. No era la madera, no eran los muebles. Su trabajo más duro había sido ser el padre de un hijo como Ricardo. Y este libro era su última herramienta, el arma que él le había dejado para defenderse. Y ahora ella iba a usarla. A las 5 en punto de la tarde sonó el timbre. Elena estaba sentada en su mecedora, esperando. El libro de contabilidad estaba en la mesita a su lado, oculto bajo el periódico del día. No se levantó, esperó. El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. Finalmente, oyó el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió. Pero no era Ricardo. Era Laura, su nuera. Entró con una expresión nerviosa, llevando una charola cubierta con una servilleta. Detrás de ella entraron Ricardo, Marta y Roberto, pero no venían solos. Con ellos venía una quinta persona, una mujer que Elena nunca había visto. Llevaba un traje sastre gris, un maletín de cuero y una expresión de fría profesionalidad. Laura se acercó a Elena, forzando una sonrisa. Elena, le traje un flan, su favorito. Elena no miró el flan, miró a la mujer del traje. ¿Y usted quién es?, preguntó. La mujer dio un paso al frente. Su voz era tranquila, casi clínica. Buenas tardes, señora Hernández. Mi nombre es Sofía Rojas. Soy consejera familiar y trabajadora social. Yo no he pedido ninguna consejera, dijo Elena. Lo sé, respondió la señora Rojas. Su hijo Ricardo solicitó mis servicios. Me pidió que viniera a hablar con usted, para evaluar si se encuentra en una situación de vulnerabilidad y necesita apoyo de la comunidad. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto era peor que el agente inmobiliario, peor que la humillación familiar. Esto era un ataque a su mente, a su capacidad. Ricardo no solo quería quitarle el taller, quería quitarle su dignidad. Quería declararla loca, incapaz de tomar sus propias decisiones. Ricardo se acercó. Mamá, es por tu bien. La señora Rojas solo quiere ayudarte. Estás pasando por un duelo muy difícil. Aferrarte a ese taller de forma irracional no es sano. Elena se levantó de la mecedora. Su movimiento fue tan repentino que Laura dio un respingo y casi tira el flan. Caminó hacia la puerta. Quiero que esta mujer se vaya de mi casa. Ahora. Mamá, por favor, no seas difícil, dijo Ricardo, su tono volviéndose impaciente. ¡Fuera! La voz de Elena resonó en la sala. La señora Rojas levantó una mano, calmando a Ricardo. No se preocupe, señor Hernández. Es una reacción normal. Señora, si prefiere que hablemos en otro momento, no habrá otro momento. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Marta intervino. Hermanita, por favor, solo quiere ayudar. Todos estamos preocupados. Desde que murió Antonio no eres la misma. Claro que no soy la misma, dijo Elena mirándola con desprecio. Mi marido está muerto y mi familia me está apuñalando por la espalda. ¿Cómo podría ser la misma? Se hizo un silencio tenso. La señora Rojas suspiró. Entiendo que se sienta así. Quizás sea mejor que yo me retire por ahora. Hablaremos por teléfono. No me llame, no me busque. Y si vuelve a esta casa,
Llamaré a la policía. La señora Rojas asintió, imperturbable. Se dio la vuelta y salió. Ricardo la acompañó hasta la puerta, susurrándole algo. Cuando Ricardo volvió a entrar, su cara era una máscara de furia. ¿Estás contenta? Acabas de arruinarlo todo. Estaba tratando de hacer esto por las buenas. Tus buenas maneras incluyen intentar declararme senil para robarme. No es un robo. ¡Es mi herencia!, gritó él. Elena señaló las sillas que había preparado. La sala, dispuesta como un tribunal, pareció desconcertarlos por primera vez. Siéntense. Dijeron que venían a hablar. Hablemos. Ricardo, Marta y Roberto se sentaron, rígidos e incómodos, en la fila de sillas. Laura dejó el flan en una esquina y se quedó de pie junto a su esposo, como un soldado esperando órdenes. Elena volvió a su mecedora. El escenario estaba como ella lo había planeado, a pesar de la visita inesperada. «Muy bien, Ricardo», dijo Elena, su voz ahora calmada, casi conversacional. «Estás aquí con tu familia como testigos. Explícame una vez más lo que quieres». Ricardo respiró hondo, recuperando la compostura. Creyó que la explosión de ira de ella era una señal de debilidad y que ahora estaba lista para ceder. «Es simple, mamá. Quiero lo que papá me dejó, el taller. Quiero venderlo para pagar mis deudas y darles un futuro a mis hijos. Quiero que todos estemos en paz». «La paz», repitió Elena meciéndose suavemente. «¿Y tú crees que vender el alma de tu padre nos traerá paz?» «El alma de mi padre está en su familia, no en un montón de madera», replicó él. «Su legado son sus nietos, no sus herramientas, y para proteger ese legado necesito dinero. Es la realidad. El taller es solo un medio para un fin que él habría aprobado». Se giró hacia su tía. «¿Verdad, tía Marta, que es lo más sensato? ¿Dejar ir el pasado para asegurar el futuro?» Marta asintió tímidamente. «Elena, tu hijo tiene razón. Hay que ser prácticos». «Prácticos», dijo Elena. «Ya veo». Ricardo se levantó y comenzó a caminar frente a ellos, como un abogado dando su argumento final. «Mira a tu alrededor, mamá. Esta casa se está cayendo a pedazos. Tú estás sola. ¿Qué vas a hacer con ese taller? ¿Dejar que se llene de termitas? ¿O podemos convertirlo en algo útil? En educación para tus nietos, en tranquilidad para tu nuera, en una vida sin miedo para tu único hijo». Hizo una pausa dramática. «Yo honraré a mi padre de una forma real, no guardando sus cosas viejas bajo llave, sino convirtiendo su sudor en prosperidad. Eso es lo que un buen hijo hace, y eso es lo que voy a hacer, con tu ayuda o sin ella». Se detuvo frente a la mecedora de Elena. Se inclinó un poco, su voz bajando a un susurro amenazante. «Ya intenté ser razonable, intenté la ayuda profesional. Ya no hay más caminos. Te ofrezco una última oportunidad para que esto termine bien». Elena dejó de mecerse. El suave crujido de la madera se detuvo. El silencio en la sala era total. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «¿Cuál es tu última exigencia, Ricardo?» Él sonrió, una sonrisa delgada y triunfante. Creyó que había ganado. «Dame las llaves del taller, mamá». «El llavero de cuero de papá. Dámelo ahora, y todo esto se acaba. El documento se queda entre nosotros. La señora Rojas no volverá a molestarte. Y yo me encargaré de todo. Es la última vez que te lo pido por las buenas». Se quedó allí, con la mano extendida, esperando. Marta contenía la respiración. Roberto miraba un punto fijo en la pared. Laura se mordía el labio. Elena no miró la mano extendida. No miró a su hermana ni a su cuñado. Mantuvo sus ojos fijos en los de su hijo. El tiempo pareció detenerse. En su mirada no había miedo, ni tristeza, ni ira. Había algo más. Algo que Ricardo no pudo descifrar. Finalmente, ella habló. Su voz fue clara y firme, y cortó el silencio como un cuchillo. «No».
La palabra no se quedó flotando en la sala, pequeña y dura como una piedra. La sonrisa de Ricardo se borró. Su rostro se transformó. La máscara de hijo preocupado, de hombre de negocios razonable, se hizo añicos. Lo que quedó fue feo, retorcido por una rabia pura y sin disimulo. «Te vas a arrepentir de esto, vieja», siseó. Dio media vuelta y salió de la casa, dando un portazo. Laura se sobresaltó. Marta ahogó un grito. Roberto se removió incómodo en su silla. Por un momento, Elena pensó que se había ido, que la amenaza era su última palabra, pero entonces oyó un ruido en el patio, el sonido de metal contra metal. La puerta se abrió de golpe otra vez. Ricardo estaba de pie en el umbral. En sus manos sostenía un marro, un mazo de demolición pesado, con una cabeza de hierro y un mango largo de madera. Lo levantó, y la luz de la tarde brilló en el metal pulido. «¡Ricardo, por Dios, qué haces!», gritó Marta poniéndose de pie. Laura se llevó las manos a la boca. Sus ojos estaban desorbitados por el horror. Ricardo ignoró a su tía. Miró directamente a su madre. Su pecho subía y bajaba con su respiración agitada. «Te lo pedí por las buenas», dijo, su voz ronca por la furia. «Ya se acabaron las buenas. O me das el llavero de tu esposo ahora mismo, o empiezo a demoler su precioso taller. Y voy a empezar con lo que más querías». Levantó el mazo y señaló la mecedora de Elena, la mecedora que Antonio le había construido con sus propias manos cuando nació Ricardo, la misma en la que ella estaba sentada. «Voy a hacerla pedazos, aquí, delante de ti. Y luego seguiré con cada una de las herramientas de ese taller hasta que no quede nada más que aserrín y recuerdos rotos. Dame las llaves, mamá». Era la máxima crueldad. No solo robarle, sino destruir, obligarla a ver cómo convertía en astillas el amor de su marido. Marta corrió hacia su sobrino. «Baja eso, Ricardo. Te has vuelto loco». «No te metas, tía», le gritó él apartándola. «Esto es entre ella y yo». Roberto se levantó. «Hijo, ya basta. Esto ha ido demasiado lejos». «Ustedes no entienden nada», rugió Ricardo. «Mi vida se está acabando y ella está sentada encima de la solución. Es la última vez que lo digo. Las llaves». Todos miraron a Elena. Esperaban que gritara, que llorara, que suplicara, que se rompiera. Pero Elena no hizo nada de eso. Se quedó muy quieta. El terror que debería haber sentido no llegó. En su lugar, sintió una calma helada, una claridad absoluta. El momento había llegado. Lentamente se levantó de la mecedora, dio un paso a un lado, dejando el mueble vacío y vulnerable. «Está bien», dijo. Su voz era tan baja que todos tuvieron que esforzarse para oírla. «Siéntate, Ricardo. Vamos a hablar». Ricardo la miró confundido. El mazo seguía en sus manos, pero su postura de ataque vaciló. «Ya no hay nada que hablar». «Sí lo hay», insistió ella. «Baja eso. Y siéntate. Todos». Caminó hacia la mesita auxiliar donde había dejado la bandeja con la jarra de agua y los vasos. Su mano no temblaba. Sirvió un vaso de agua, luego otro, y otro, y otro. Puso los 4 vasos en la bandeja y se acercó a ellos. Le ofreció el primer vaso a Roberto. Él lo tomó con una mano temblorosa, sin atreverse a mirarla a los ojos. Le ofreció el segundo a Marta. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su cara. Elena dejó el vaso junto a ella. Le ofreció el tercero a Laura, quien lo cogió como si quemara. Finalmente se paró frente a Ricardo. Le extendió el último vaso. Él seguía sosteniendo el mazo. «Suéltalo, hijo», dijo ella, con una voz suave que era más escalofriante que cualquier grito. «Suéltalo y bebe un poco de agua». Ricardo la miró. Vio algo en sus ojos que no había visto antes. No era miedo, era lástima. Lentamente, como si el mazo pesara 1 tonelada, lo bajó
y lo apoyó contra la pared. Cogió el vaso de agua y se sentó pesadamente en la silla. Cuando todos estuvieron sentados, Elena volvió a su mesita. Levantó el periódico. Debajo estaba el libro de contabilidad de cubierta negra. Lo cogió. El cuero desgastado se sentía familiar en sus manos. Caminó hacia el centro de la habitación. No dijo nada. Simplemente abrió el libro. «Decías que papá se quejaba de mí, Ricardo», empezó ella, su voz llenando el silencio. «Decías que yo no entendía su trabajo, que no valoraba su pasión. Tienes razón, no la entendía, no hasta ahora». Ricardo frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? ¿Qué es ese libro?» «Esta», dijo Elena, «es la verdadera herencia de tu padre, su trabajo más importante». Miró la primera página. Su voz era clara, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe del tiempo. 15 de mayo de 2015, 5,000 pesos. Anotación: para pagar la apuesta de Ricardo con el señor Suárez. Ricardo se puso pálido. «Eso es mentira. ¿De dónde sacaste eso?» Elena pasó la página. 23 de julio de 2015, 12,000 pesos. Anotación: para pagar a los cobradores que amenazaron a Ricardo. «¡Cállate!», gritó él. «Eso es un invento tuyo. Tú lo escribiste». «Es la letra de tu padre, Ricardo», dijo Elena, y giró el libro para que todos pudieran ver la caligrafía perfecta y ordenada. «Y tú la conoces muy bien. Roberto, tú también la conoces». Roberto miró la página. Su cara se descompuso. Asintió lentamente sin poder hablar. Marta sollozó. «Elena, yo no sabía». «Nadie sabía», la interrumpió Elena volviendo a mirar el libro, «porque Antonio era un hombre orgulloso y te quería demasiado, Ricardo. Demasiado como para dejar que tu madre viera en lo que te habías convertido». Pasó otra página. 10 de septiembre de 2016, 20,000 pesos. Anotación: para cubrir la deuda de juego de Ricardo. Vendí el reloj de mi padre. Un gemido escapó de los labios de Laura. 18 de noviembre de 2018, 35,000 pesos. Anotación: para evitar que embargaran el coche de Ricardo, usé el dinero que ahorrábamos para nuestro viaje de aniversario. Ricardo se levantó de un salto. «¡Basta! ¡Te digo que pares!» «¿Por qué?», preguntó Elena sin levantar la vista del libro. «Esta es la verdad. Esto es lo que todos vinieron a escuchar. Tú querías que tus tíos supieran la verdad. Pues aquí la tienen». Su dedo recorrió otra línea. 12 de junio de 2020, 50,000 pesos. Anotación: fianza de Ricardo. No le digas a Elena. Ricardo cayó de rodillas. El hombre arrogante y furioso había desaparecido. En su lugar había un niño asustado. «Mamá, por favor», suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, para». Elena cerró el libro. El sonido fue definitivo, como el de una puerta de celda al cerrarse. El taller no era su pasión, Ricardo, era su sacrificio. Cada mueble que vendía, cada mesa, cada silla, no era para él, era para ti. Era para pagar el desastre que tú hacías de tu vida. Este taller no es una herencia que te mereces, es el monumento a todo lo que tu padre te dio. Y tú querías demolerlo. Se acercó a él, no lo tocó. Se quedó de pie, mirándolo arrodillado en el suelo. Decías que yo no valoraba a tu padre, pero yo lo amaba y lo respetaba. ¿Y tú? Tú le mentiste, le robaste, y cuando murió, intentaste robarle hasta el último trozo de su dignidad. Marta se levantó. Elena, él es tu hijo. Estaba desesperado, y ustedes lo ayudaron, dijo Elena mirándolos a ella y a Roberto. Ustedes se sentaron en mi sala y me permitieron ser humillada. Escucharon sus mentiras y asintieron. Roberto finalmente habló. Su voz era un murmullo de vergüenza. Perdóname, Elena. Por favor, perdóname. Elena no le contestó.
Miró a Laura, que estaba petrificada junto a la silla. Y tú sabías todo esto, y no dijiste nada. Disfrutaste de la vida que Antonio pagó con su sudor y sus lágrimas, mientras tu esposo lo desangraba. El silencio que siguió fue terrible, roto solo por los sollozos de Ricardo. Finalmente, Elena habló una última vez. Ahora, váyanse. Todos. Ricardo levantó la vista. Mamá, ¿a dónde voy a ir? No lo sé, Ricardo. Y por primera vez en tu vida, yo tampoco. Ese ya no es mi problema. Se quedaron mirándola, esperando algo más. Un grito, un perdón, una solución. Pero no hubo nada. Solo el silencio de una mujer que había perdido todo, pero que finalmente había recuperado su voz. Uno por uno, se levantaron y salieron de la casa, derrotados, humillados, expuestos. Elena se quedó sola en la sala, la charola con el flan intacto, el mazo apoyado contra la pared, el libro de contabilidad sobre la mesa. Cogió el libro y lo abrazó contra su pecho. No sentía triunfo, no sentía alegría, solo un dolor profundo y agotador, y un inmenso amor por el hombre que había escrito esas páginas. Caminó hacia la ventana y miró el taller, su taller, el santuario de Antonio. Mañana quitaría el cerrojo roto y pondría uno nuevo, uno al que solo ella tendría la llave, para siempre.